Les quiero comentar, y no es hablar propiamente de fútbol, sino de la situación que pasó en esos torneos. Hace un mesecito, para los amantes del fútbol, que me gusta mucho, tuvimos la fortuna de que hubieron dos campeonatos, ¿sí? La Eurocopa y la Copa América. Tuve la fortuna que, como estaba en vacaciones, pude disfrutar un poco de ver esos torneos. Entonces en la mañana era la Eurocopa y en la tarde era la Copa América, y entonces era muy chévere poder ver esos partidos. Pero no para hablarles de fútbol ni nada de esto, sino que quiero primero definir, y entre todos definamos un concepto o un término. Y ustedes me van a decir, para ustedes, ¿qué es normal? ¿Quién quiere decir? Entonces yo aquí les digo, para las personas que están allá conectadas, escuchen lo que ustedes están diciendo. Lili, ¿para ti qué es normal? No, Lili dice… Para Lili es común. ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo con ese término? ¿Común? ¿Sí? George también dice. Sofi, ¿para ti qué es? Es que escuché que él pasó que Sofi. Entonces, Sofi, ¿para ti qué es normal? Común, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien que me quiera decir otra cosa que no sea común? Lo que todo el mundo acepta. Algo que no trasciende. La tía Lucy dice que algo que se hace continuamente, y sí, estamos de acuerdo, es eso, la normalidad es algo que no sale de lo cotidiano y que siempre está presente. Algo que no nos sorprende, ¿sí? Y resulta que en esos torneos, como siempre, y algo que no nos debe sorprender, es que antes de esos eventos, de comenzar cada evento, hay una cuestión que se llama ¿qué? La inauguración de los torneos. Y entonces en los torneos de fútbol o cualquier torneo de algún deporte, entonces es una muestra musical, luces, juegos pirotécnicos, algo bien bonito, bien llamativo y listo. Entonces eso es normal, es lo que siempre ocurre. Pero refiriéndome al torneo, digamos, de la Copa América, que fue el que se hizo en este hemisferio del mundo, antes de comenzar el torneo hubo algo que se salió ¿de qué? De lo normal, de lo que siempre ocurre. Y no sé si alguno ya recuerda o tiene en cuenta qué fue lo que pasó, pero antes de ese torneo, un pastor paraguayo, ¿sí?, hizo una oración, ¿sí? Hizo una oración agradeciéndole a Dios, ¿sí?, por estar vivos, por el torneo, entregándole a él que todo se desempeñara en el torneo de la mejor manera, entregándole a él la soberanía, ¿sí?, mostrando que él es el rey y que le entregábamos nuestra vida. Y lamentablemente fue algo que no fue normal, ¿cierto? Porque lo normal sería que todos en el mundo nos levantamos, hacemos cualquier actividad, cualquier evento, cualquier situación, nosotros miramos nuestra mirada al cielo y agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, y siempre reconocer su soberanía. Pero ese hecho fue algo totalmente fuera de lo normal. Yo estaba en la casa y lo estaba viendo y quedamos como que uff. Y no fue en español, también fue en inglés, la oración y todo. Y yo sé que muchos que lograron ver ese momento también quedaron, porque lamentablemente es fuera de lo normal. Para el mundo eso es fuera de lo normal. Y como para el mundo es fuera de lo normal y no le interesa ese tipo de cosas, y el diseño que creó Dios es totalmente apartado de lo que quiere el mundo, de lo que quiere la carne, de lo que quiere el hombre, entonces ¿qué empezaron a decir? Protestaron que eso no podía hacerse, que eso por qué. Y entonces empezaron, estuve leyendo unos artículos de medios de comunicación que son conocidos, que son de gran influencia y todo. Todos los titulares era, el pastor está o sea, empezaron a escudriñar la vida del pastor. ¿Quién es ese hombre? ¿Pero por qué están haciendo eso? Resulta que el director de la Conmebol, para los que no saben de estos torneos, la Conmebol es como el que organiza ese campeonato. El director de esa Conmebol es paraguayo y va a la iglesia donde el pastor que hizo la oración asiste a esa iglesia. Entonces pues le pidió que previo al campeonato hiciera la oración. Entonces, que quién es el pastor y todo, y empezaron a mirar sus prédicas, lo que él habla y todo eso. Entonces los medios de comunicación, que son bien influyentes, decían, el pastor, que discúlpeme, no recuerdo cómo se llama, va en contra, ¿sí?, ataca
¿sí? Ciertos movimientos feministas sobre el matrimonio de ambos sexos, sobre la adopción de niños de matrimonios de ambos sexos y mucho más lo del LGBTI, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces uno empezaba a leer, ¿y qué? ¿Por qué está en contra? ¿Por qué está atacando? Porque cuando uno lee esos términos, está en contra, ataca, pues de una vez uno se influencia, ¿no? O sea, está influencia, uy, ¿cómo está atacando? ¿Cómo está en contra? Y resulta que lo que decía los mismos medios de comunicación es que este pastor en sus prédicas decía que el papel de la mujer, ¿sí?, debía estar acorde a lo que dice la palabra, que el diseño de la familia tenía que estar acorde a lo que decía la palabra, al diseño original de Dios. Él estaba diciendo la posición, pero no la posición de él, sino basándose en lo que es la palabra. Entonces ahí empezaba, pues para las personas era un ataque porque no estaba en contra, porque desafortunadamente en el mundo eres mi amigo y si no estás conmigo pues eres mi enemigo. Entonces él hablaba de ese tipo de cosas que son totalmente ciertas, que el diseño de las cosas debe basarse en lo que está en la palabra. Entonces eso causó gran revuelo y entonces ahí nos colocamos en dos caminos. O la normalidad del reino, lo que quiere Dios con nosotros, o la normalidad que ocurre en el mundo, ¿verdad? Ahí hay dos caminos. Entonces por eso empezaba este mensaje que Dios nos tiene para hoy, que se llama, ¿cómo es? Ya. ¿Cuál es mi normalidad? ¿Sí? Entonces pregúntense ustedes, ¿cuál es mi normalidad? ¿Sí? Y voltéese al otro y dígale, ¿cuál es tu normalidad? Escucho, ¿cuál es tu normalidad? ¿Cuál es tu normalidad? Y entonces no me voy a poner aquí a preguntarles cuál es la normalidad de cada uno, porque estoy seguro que todos van a decir, no, mi normalidad es basado en el diseño de Dios, mi normalidad es la del reino, y todos podemos decir automáticamente eso. Entonces, no, esa es mi normalidad, la del mundo nunca. Pero nos vamos a ir dando cuenta durante esta noche si en verdad cuál es nuestra identidad, porque nuestra identidad se basa en cuál es la normalidad de nuestra vida, ¿sí? Cómo operamos en nuestra normalidad. Entonces, a lo mejor siempre hay cosas que ya no sabemos, términos que ya conocemos, cristianos y cosas que ya automáticamente sabemos y respondemos, pero Dios nos trae acá esta noche como para que de verdad analicemos y seamos conscientes de verdad de qué identidad estamos obrando en nuestra vida, bajo qué normalidad nos estamos encaminando. Y quiero empezar el mensaje con 1 de Pedro 2, del 11 al 12, que dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ahí apareció, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que somos extranjeros y residentes temporales. Y nosotros nos olvidamos de eso. Ya estamos acá como en un piloto automático, ya estamos acá afianzados en este sistema, que no nos damos cuenta que el mismo Dios nos ha dicho, ustedes no pertenecen a este mundo, lo habitan, pero no pertenecen a este mundo. Y eso, entonces nosotros lo empezamos a olvidar. Y es como cuando una persona es extranjera, todos conocemos creo que personas extranjeras que han venido al país. Vienen acá, viven acá bajo los parámetros de esta sociedad y todo, pero su identidad, sus gustos, su manera de hablar, sus gustos por la comida, sus gustos culturales y todo se basa a su lugar de origen, ¿verdad? Sea argentino, brasileño, lo que sea. Igual cuando hemos tenido la oportunidad de salir del país, podemos habitar bajo los parámetros sociales del país donde nos encontremos, pero nuestra cultura, sí, pero todo lo que pasa, nuestra comida, nuestros gustos por la comida, todo lo que ocurre, lo que ya estamos acostumbrados, así estemos en el lugar donde estemos, siempre nuestra identidad está ahí. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer espiritualmente, mantenernos, así estemos en este mundo, ¿sí?, bajo estos parámetros, saber que nuestra cultura, que nuestra identidad es la identidad y la normalidad del reino.
para la normalidad de Dios es que tú que fuiste elegido y apartado te bases en la normalidad del reino, no la normalidad del mundo. ¿Eso lo tenemos claro, querida iglesia? Entonces, cuando empezamos a entrar en la palabra, que todos hemos tenido ese encuentro con Dios, empezamos a entrar a la palabra y las cosas que antes hacíamos, que para nosotros eran normales, ya empiezan que ya no son tan normales. Cosas que yo me acostumbraba a hacer antes, ya no las empiezo a hacer. Y no es porque sea Víctor Wow o porque sea Chepe Wow o Lili Wow o cualquier, no, es porque el Espíritu Santo empieza a transformar ese corazón y empezamos a ver cosas, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta de situaciones que antes hacíamos y no, esto no pertenece a la normalidad que Dios quiere conmigo, ¿sí? Entonces eso es lo que puede ocurrir, porque el mundo lo que pasa es que quiere ver normal lo que no es normal y abunda por todos lados, que el diseño original se pierde totalmente y nos quieren mostrar una normalidad que no es. Y en Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen, todo esto va a ser en Nueva Traducción Viviente, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Ahí empieza el desafío de nosotros, porque habitamos este mundo pero no pertenecemos, queremos mantenernos en la normalidad del reino, pero estamos atraídos por la normalidad del mundo. Y de pronto, si empezamos a flaquear, empezamos a ver normal lo que no es normal. Empezamos a justificar ese tipo de cosas que el mundo y la carne ya lo ven como normal y lo pueden imponer, y nosotros poco a poco con el bombardeo ya lo vemos normal. Es normal, todas las situaciones que están ocurriendo ya la vemos tan cotidiano que ya empezamos a pertenecer también a una normalidad que no nos corresponde. La normalidad del mundo se basa en que vivimos, depende de las circunstancias. Nuestra vida en la normalidad del mundo depende de las emociones. Entonces quiere decir que nuestra vida en la normalidad del mundo es una montaña rusa. Sube, baja, dependiendo de la emoción, depende de la circunstancia, depende de cada situación que esté ocurriendo en nuestra vida. Todo se vuelve ese centro, ¿cierto? Todas las circunstancias que están viviéndose se vuelven nuestro centro. Mientras en la normalidad del reino Dios dice: yo soy el centro, las circunstancias son externas, pero esas circunstancias que vives externas, que pueden ser cualquier circunstancia, no pueden afectar mi comunión contigo. Mientras en la normalidad del mundo vivimos de las circunstancias, dependemos de las circunstancias y no nos acordamos o no caemos en cuenta que, como dice en la primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y hay una normalidad en Dios, una normalidad en el reino que a la carne le fastidia, le molesta, le incomoda, y para la gente externa no le ve razón a eso. Y es entender que nuestra normalidad de reino, nuestra normalidad de Dios, nuestra vida, la vida que tenemos cada uno, no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece porque fue pagada con sangre, ¿sí? La entregó Dios, la entregó Jesús para que nosotros fuéramos salvos. Entonces nuestra vida no nos pertenece. Y para el mundo, donde todo el centro es el yo, donde todo se basa en las emociones, en las circunstancias, en el yo, eso es imposible de poderlo entender y siempre va a haber un choque. Y cuando nosotros empezamos a entender ese tipo de situaciones, el mundo de una vez nos va a empezar a decir: ustedes, o sea, no sé si a todos les ha pasado que ya los círculos sociales son diferentes o ya no los vuelven a invitar, ¿sí? Ya cambiamos de amigos, cambiamos de pláticas, cambiamos de prácticas, cambiamos de cualquier centro, porque las personas con las que estábamos a lo mejor ya se aburrieron de nosotros, ¿sí? Y nosotros nos empezamos a apartar. Y a veces, querida iglesia, nosotros empezamos, para que las personas nos sonrían o para que no les caigamos mal o para que no nos hagan el feo, empezamos también a entrar en la normalidad del mundo y también queriendo la normalidad de Dios, y empezamos a fluctuar en esto y empezamos a aislarnos porque no podemos tomar el mismo camino. Y a veces preferimos no quedar mal con una persona
y darle la espalda a Dios, darle la espalda a la normalidad que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿sí? Que es el reino, y es entender que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra identidad, ¿cuál es? Seguir el diseño original que Él quiere. Dios le recomendaba mucho a Salomón y le decía a Salomón: no te metas con estas mujeres. ¿Por qué les decía que no se metiera con estas mujeres? ¿Por qué? Porque eran de otra cultura, porque empezaban a hacer unas cosas que no eran de la normalidad de Dios, que no eran la normalidad del reino. No quería que Salomón hiciera cosas que no le correspondían, porque al influenciarse con eso iba a terminar a hacer cosas que para él iban a terminar siendo normales y no eran normales. Y desafortunadamente Salomón cayó en eso, y después vemos las consecuencias que hubo, la división de Israel, bueno, todo ese tipo de situaciones. Pero porque Salomón perdió su identidad, porque empezó a entregarle la prioridad a su carne, a sus deseos, y empezó a ver normal lo que no era normal. Y empezó a juntarse con personas que lo influenciaron, y por más advertencia que Dios le hizo, él no hizo caso, ¿sí? Porque como decimos que la normalidad del mundo es vivir de las circunstancias del hoy, de lo que ocurre ahorita, ¿sí? Entonces nosotros podemos estar hoy muy tranquilos porque todo está bien, pero de repente mañana ocurrió algo y ya nuestro estado de ánimo bajó y entramos en depresión, y de pronto se resolvió, entonces ya estamos bien, ¿sí? Entonces hoy, mañana me peleé con mi esposa y entonces estoy hecho un olafo, el amargado, y después me reconcilié con ella, entonces todo es felicidad. Entonces dependemos de ese tipo de emociones y esa volatilidad que no nos da ninguna paz. Y una muestra de lo que es la normalidad, de lo que Dios quiere con nosotros en el reino, y me confrontó mucho, y tuve la oportunidad, el privilegio de compartir con los chicos de audiovisuales y alabanza un devocional. Me correspondió leer el libro de Filipenses. Si no lo han leído, los invito. Es un libro muy corto, de 4 capítulos nomás. Es un libro que lo escribió ¿quién? Pablo, ¿sí? Y ustedes leen ese libro y es un libro lleno de gozo, lleno de amor por Dios, lleno de paz, lleno de tranquilidad, dándoles paz y tranquilidad en Dios al pueblo de Filipo, ¿sí? Y es lleno de gozo, o sea, que uno lo lee y dice, wow. Uno puede leerlo y terrenalmente uno puede decir, este hombre está inspirado, obviamente es inspiración por Dios, pero me imagino ese hombre para escribir esas palabras en un espacio súper bonito, en su chimenea, una copa de vino, escribiendo, viendo el atardecer. Oh, qué bonito, cómo escribe hermoso de Dios. Y no nos dábamos cuenta que Pablo escribió eso en una cárcel, ¿sí? Estaba apresado por el Imperio Romano. Él mismo escribía que estaba amarrado de manos, viviendo lo que vive una persona carente de la libertad de esa época, que debe ser peor de lo que viven ahorita esas personas, y no sabía si lo iban a condenar a muerte por hacer su ministerio. Pero ese hombre, las circunstancias que estaba viviendo su carne, las circunstancias que estaba viviendo eran totalmente externas, y su comunión con Dios seguía fuerte, seguía alimentándose, y el hombre estaba lleno de gozo porque hasta los guardias estaban ya conociendo de Dios, y él podía estar amarrado pero estaba feliz. Y eso no es nosotros en nuestras fuerzas, eso es porque permite que Dios entre y haga esa renovación y haga esa transformación que nada en el mundo puede hacerlo, solo Dios. Lo que tú eres, Chepe, ahorita es una transformación de Dios que nada en el mundo lo va a hacer, y cada uno de nosotros somos diferentes gracias por ese poder transformador de Dios que nada en el mundo puede igualar. Y Pablo me confrontaba en este libro, porque uno a veces se encierra en las circunstancias, uno solo depende a veces de lo que va ocurriendo en el externo, y tu fe y tu comunión con Dios siempre se altera dependiendo de lo que va ocurriendo. Y Pablo, viviendo lo que vivía, escribía con un amor y con una gracia, y le estaba diciendo a las personas de Filipo, porque una persona, un emisario, no recuerdo el nombre, fue a llevarle una ofrenda, una comida, un dinero a la cárcel, fue a visitarlo. Entonces él escribió ese mensaje, llévaselo al pueblo de Filipo. Y decía en una de las partes, porque todo el libro es hermoso y hay una mano de versículos que todos conocemos y los decimos y a lo mejor no somos ni tan conscientes de lo que decimos. Y Filipenses 4, 10 al 13. Cuando alabo al Señor,
cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, les está diciendo a los de Filipo. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Quién no ha escuchado ese versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí, y muchas personas, no, todo lo puedo en Cristo. Pero antes Pablo tuvo que hacer una total renuncia a su carne, total renuncia a sus deseos y entregarle su vida a Dios. Y Dios empezó a hacer esa transformación. Y mira lo que se convirtió este hombre, que todas las circunstancias que estaba viviendo, él todavía tenía gozo y se llenaba de gozo y escribía con amor y escribía con esa paz que solo Dios da. Pablo es una muestra de la normalidad del reino, de lo que es el perdón, de lo que Dios hace por las personas. Porque sabemos lo que era Pablo. ¿Pablo cómo se llamaba antes? Saulo de Tarso, ¿sí? Y ese Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, un hombre doctrinalmente puesto y sabía totalmente lo de la ley. Y iba en contra de esos pequeños revolucionarios de la iglesia primitiva, de estos manes que están haciendo acá, están atentando contra mi normalidad con lo que yo sé, y fue a perseguirlos. Y Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia le entrega y le empieza a transformar, pasando por una serie de procesos. Y es una muestra tan hermosa porque Dios le dice a Pablo, ¿por qué estás persiguiendo no le dice por qué estás persiguiendo a los cristianos, por qué estás persiguiendo a estas gentes? ¿Por qué me persigues? Quiere decir que somos de Él, ¿sí? Cuando tú quieres empezar a obrar basado solo en tu criterio, basado solo en tus orgullos, en tus deseos, tu vida no te pertenece, es la vida de Dios. Tu vida le pertenece a Él y es basado a su voluntad. Y Él con ese amor le dice, ¿por qué me persigues? Porque estaba atentando contra los cristianos. Y ese hombre que iba contra los cristianos después se vuelve en ese embajador y empieza a predicarle a los gentiles y a llevar hasta con cualquier consecuencia ese ministerio. Gracias, no a Pablo, gracias a la transformación que genera Dios en la normalidad de su reino. Amén. Esperen que me dio sed. Mientras la normalidad del mundo empezamos a vivir, ¿qué? Basado en las circunstancias, basado en las emociones, Dios nos muestra como una templanza, como una manera de espera, quieto, tranquilo, ¿sí? Y a veces le hacemos, debido al orgullo, le hacemos el quite y no queremos entender eso, no queremos esperar en los tiempos de Él, queremos es en el momento que nosotros queramos y necesitamos. Y estamos tan llenos de ese orgullo que no queremos soltar las cosas, y entonces en nuestra vida de pronto hay complejos, inseguridades, situaciones que hemos vivido en la vida y no hemos superado, y queremos llenarlas con otras cosas. Pero queremos llenarlas no con cosas de Dios, de lo que Dios quiera, sino con cosas que estén bajo nuestro poder, ¿sí? Y lamentablemente conozco o se ven casos de personas, ¿sí? Y me incluyo también, que hemos caído en eso, de personas que quieren llenar vacíos y tapando un hueco, ¿sí? Cavando otro. Y como en el mundo todo es momentáneo, cuando ya logras tapar ese hueco, se destapó el otro y empiezas en un círculo. Y entonces a sutano mengano se fue de viaje y entonces le fue bien. Entonces no, es que mi vida está allá en otro país y dejo todo tirado porque es que allá es, y llego y como no son las expectativas que yo quiero, entonces me devuelvo, la frustración, y todo empieza con ese círculo. ¿Por qué? Porque en nuestro orgullo no le entregamos las situaciones a Dios, sino queremos bajo nuestro poder, bajo nuestro control, mirar cómo lo resolvemos, cuando Dios está esperando. Entrégame tu vida, porque quiero que te bases en mi normalidad, en la normalidad del reino, en la normalidad de lo que yo tengo en la palabra, no en la normalidad en la que tú estás habitando, pero no perteneces a Él. En 1 Juan 2:16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico,
un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Un deseo que insaciable. ¿Qué es insaciable? Que nunca está satisfecho. En Emparejados, y creo que en Harvard estábamos hablando de los ídolos, y los ídolos siempre nos demandan más. Sí, empezamos con una situación y enfocarnos en eso, y ese ídolo que nosotros mismos creemos puede hacer el trabajo, los juegos de video, los streaming, cualquier cosa, el dinero, cualquier tipo de situación empieza a exigirnos más. Y cada vez es algo insaciable que nosotros nos empezamos a enfocar solo en eso. Sí, ese se convierte en nuestro centro y olvidamos quién debe ser el verdadero centro. Y como dice la palabra, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Todo se basa en ¿qué? En el orgullo, porque no queremos pasar por un proceso. Porque no queremos soltar, queremos ir en la normalidad del reino, porque claro, Dios tiene una eternidad para nosotros, pero quiero ir a esa normalidad con equipaje. Quiero ir a esa normalidad con trasteo. Quiero llevarme cosas que a lo mejor muchas cosas he podido soltar, pero las cosas que en verdad me cuestan no las quiero llevar. Sí, las quiero llevar conmigo, no las quiero soltar. Y somos orgullosos de pronto con nuestros padres, esposas, esposos, hijos y todo, pero con quien más somos orgullosos es con el propio Dios. Somos más orgullosos con Él, porque todo lo que hizo por nosotros nos demuestra esa transformación, ese cambio de vida que nos ha dado, pero no somos capaces de entregarle una situación porque no, y nos mantenemos en ese círculo del proceso. Moisés vivió en una estructura de Egipto, viviendo como un egipcio y viviendo bajo la normalidad de la estructura del rango que él tenía en Egipto. Y después de lo que ocurre, de la muerte del egipcio que él hizo, tuvo que pasar por un proceso largo en el desierto para ya después encontrarse con el gran yo soy y decirle, ahora este es el propósito por el que tú estás acá. Pero tuvo que quitarse toda esa estructura y volver a recuperar esa identidad que tenemos. Porque cuando comenzamos a entender la normalidad de Dios, nos empieza a quitar el velo. Nos empieza a quitar los parámetros que dicta el mundo. Nos empieza a mostrar las cosas según su diseño, y creo que a todos nos ha pasado. Dios supera cualquier expectativa de lo que nosotros estábamos esperando. Nos quita esos diseños de lo que es el éxito, ¿sí? Nos quita ese diseño de lo que es el estar bien, porque todo se basa en el estar bien. Y nos quita todo ese tipo de estructuras que para mí, y les confieso acá, iglesia, que todos somos familias, yo me basaba mi vida basado en los parámetros del mundo de lo que es el éxito. Yo quería más títulos universitarios, obviamente buen dinero, una carrera bien reconocida y de pronto vivir en otro país. O sea, quería estudiar, quería pues comodidad y quería ser reconocido y todo. ¿Eso es malo? No, porque todos nos podemos superar y queremos superarnos, y también es de Dios, también nosotros trabajar en nosotros y poder crecer profesionalmente. Eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando eso se convierte en nuestro centro? ¿Qué pasa si lo que yo quiero es para alimentar mi yo? ¿Qué pasa si todo lo que me dio Dios no existe, es para mí? Entonces, cuando nos centramos en eso y queremos esas metas, de pronto ya hemos barrido el piso con no sé qué más situaciones, y podemos ver personas muy reconocidas por sus talentos, muy reconocidas por sus situaciones laborales y todo, que son de reconocimiento, pero ven su vida alrededor totalmente deshecha, totalmente vacía. Y yo quería tener ese éxito, pero yo no podía tener éxito mientras por dentro estuviera roto. Y por dentro yo estaba roto. Y Dios me mostró por medio de un proceso lo que puede ser el éxito. Y para mí el éxito es ahorita ver crecer a mis 2 hijos todos los días. Si yo hubiera seguido basado en esos parámetros, yo no hubiera podido estar con mis hijos. O ver a mi esposa todos los días amanecer conmigo y ser esa ayuda idónea. Si yo hubiera querido seguir el éxito basado en esos parámetros, mi esposa no estaría conmigo.
poder entender para qué Dios me dio el talento que me pudo dar, que todos tenemos esos talentos y dones, el para qué. El aplauso es para mí, no, el aplauso es para Él. Para mí ahorita el éxito que mi chiquitina acaba de dormirse, tiene 7 años, Santi. Para mí el éxito ahorita es poderlo llevar, y lo llevé a una despedida de soltero. En la normalidad del mundo, ¿qué hacen en una despedida de soltero? Aquí en el altar no podemos hablar de eso, ¿cierto? Pero en la normalidad en la que nosotros queremos y estamos buscando, mi hijo de 7 años pudo estar en un momento tranquilo y ameno y quedó muy, muy chévere. Y ahora quiere estar siempre con el grupo de compañeros con los que estuvimos. Y es mostrarte, hijo, esta es la normalidad que Dios quiere para nosotros. Y quiero mostrarte esta normalidad. Y quiero que vivas basado en esa normalidad, porque el mundo no se queda quieto y el mundo empieza a bombardear. Y el éxito en Dios nos lo puede ir mostrando sin sacrificar lo que tenemos alrededor, sin sacrificar nuestra familia, sin sacrificar lo que tenemos en nosotros, que es valioso y que el propio Dios nos lo ha dado. Entonces es importante entender cómo, mientras Cristo va siendo revelado en nosotros, nos vamos quitando esos velos de una normalidad mentirosa, porque quiere mostrar lo que en realidad no es, porque nos quiere vender algo que no es. Y como nuestro orgullo está ahí, y siempre está ahí, y no nos permite a veces crecer, ¿por qué? Porque no queremos entregarle las cosas a Dios, porque somos los reyes ¿de qué? De la justificación. Todo se basa en la justificación. ¿Tenemos respuesta para todo? ¿Sí? Tenemos el por qué un reguero de aciertos para decir, yo lo hice por esto, y es que yo soy así, y es que a mí me pasó esto, y nos quedamos justificando y justificando y justificando, y no nos damos cuenta que el único que nos justificó fue ¿quién? Fue Cristo. Y en Romanos 5, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Fuimos justificados por el que realmente nos puede justificar, pero justificarnos para nosotros ser como el propósito que Él quiere, no para nosotros llenarnos siempre de justificaciones para empezar a pecar, para pertenecer a este mundo y siempre estar ahí con Él en ese tipo de mecanismo y en ese tipo de piloto automático como siempre a veces operamos. ¿Tú crees que Dios te pensó desde la creación del mundo solo para que nazcas, crezcas, te reproduzcas, trabajes, mueras y chao, se fue? No, Dios te creó para una cosa tan grande que tu normalidad no se puede basar en la normalidad que quiere el mundo, donde solo el hoy y solo el mundo es el centro. Sí, y queremos estar tan aferrados a este mundo. Y Daniel estuvo en Babilonia, pero Babilonia no pertenecía a Daniel. Sí, Babilonia no estaba dentro de Daniel. Jesús estuvo en este mundo, y el mundo donde estaba cuando hizo su ministerio, eso era un caos, pero el mundo nunca estaba dentro de Jesús. Nosotros habitamos este mundo, pero el mundo no puede estar dentro de nosotros. El mundo no puede estar dentro de nosotros, porque no debemos olvidar lo primero que les dije, lo primero que decía la palabra: somos extranjeros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es una escala, es una simple escala. Si tenemos la fortuna y gracias a Dios pudimos salir a vacaciones, Santa Marta, Cartagena, San Andrés, o si no hay tanta plata, a Ibagué, Melgar, lo que sea, sí, de pronto hay escalas, tenemos que parar o alguna cosa, pero nuestro ideal es llegar al sitio, ¿verdad? Al sitio central. Tenemos a veces ese ideal de entender qué es lo que nos espera después de este mundo, o todo lo centramos en la escala. Solo estamos pensando en la escala y solo queremos hacer todo por la escala, y por vivir en esa escala sacrificamos lo que puede pasar en la eternidad. Tenemos ese anhelo, o como no lo vemos o como no es tangible, entonces
No tenemos de verdad ese deseo de poder encontrarnos con Dios en esa eternidad. El Paz en la prédica del domingo nos comentó de qué se trata esa eternidad, cómo es ese reino que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros no, importa es el ahora, importa es ahorita, ¿sí? Entonces desde el comienzo les preguntaba, no les pregunto ahorita en qué basamos nuestra normalidad, porque automáticamente podemos decir en la normalidad de Dios, en la normalidad del reino. Pero si nos empezamos a dar cuenta ¿qué tanta normalidad o en qué normalidad nos estamos manejando? ¿Basado en qué normalidad nos estamos manejando y nos olvidamos de que esta escala se vuelve lo más importante? Es lo más importante. No vemos más allá y queremos que todo se base en lo que es el hoy. Por eso es que el mundo, y a veces nosotros le tememos tanto a la muerte. Porque no queremos irnos de acá, esto aquí es muy bueno, esto aquí es muy rico. Y queremos y abrazamos y no queremos irnos. Y la muerte entonces para muchas personas es lo peor porque es lo último que ocurre. Ya a veces le tenemos más temor o más irrelevancia a la muerte física que a la muerte espiritual. Que a la muerte espiritual cuando estamos ya en la normalidad del mundo podemos haber pecado y el Espíritu Santo nos hace así, oye, ¿qué pasó, Pilar? No, sí, pequé, qué pena. Ya el otro día lo mismo y ya se vuelve para nosotros una normalidad pecar, que ya poco a poco nuestro ser interno se vuelve tibio, se vuelve frío y ya no hay nada en nuestro corazón y ya hacemos parte de esa normalidad. Hablemos de un poco de los Olímpicos, de lo que pasó en los Olímpicos. Muchas personas, a mí me agrada mucho ver las inauguraciones de los Olímpicos, son unas muestras impresionantes de destreza en todos los sentidos. Esta no la pude ver. Pero todos sabemos a qué me refiero y muchos decían que no era una burla la última cena, sino que era un alarde a la mitología griega, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero yo me pongo a pensar, con mi hijo o mis hijos yo me hubiera podido sentar a ver esa inauguración viendo ese tipo de cosas que ocurrieron ahí. Viendo de pronto todos esos hombres disfrazados y movimientos llenos de erotismo y sexualidad y todo ese tipo de cosas, haciendo la alegoría a ese tipo de cosas, creo que no. No es una normalidad que queremos para nosotros y no se trata de que nosotros somos mejores en nuestra religiosidad. Nos empezamos a parar y, uy, no, esta gente, ¿por qué hace eso? No, estamos en contra de lo que pasa, que es una religiosidad. ¿Nuestro papel qué es? Nuestro papel no es la religiosidad, sino la radicalidad. Y la radicalidad cabe en entender que esas personas obran conforme a lo que tienen en su corazón. Y si en su corazón no está Dios, pues funcionan de acuerdo a una persona que no tiene Dios en su corazón. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? No es señalar estas personas cómo son o estos tipos lo que hacen y todo, porque entendemos en Efesios 6:12 que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Estas personas que ustedes vean disfrazadas y todo, por dentro, detrás de todos esos maquillajes y disfraces y todo, por dentro tienen un vacío constante, que siempre andan en esa búsqueda, pero basados en su carne. Y nuestro papel en la radicalidad no es religiosidad de estar señalando, porque en nuestra religiosidad empezamos a caer que entonces somos superiores a esas personas y no, como nos dijo el pastor el domingo, que a mí, si yo me convertí en cristiano, cualquiera lo puede hacer. ¿No es cierto? No es porque somos especiales. Esas personas detrás de esos maquillajes tienen una ausencia de Dios, que nuestro papel es orar y entender que Jesús se entregó por nosotros y también por ellos, y que ellos también, ¿sí?, deberían conocer la palabra, conocer esta normalidad. Entonces, lejos de levantarnos en esa religiosidad que podemos caer en esa normalidad, es nosotros ser radicales y saber cuál es nuestro papel. Y nuestro papel, como le decía Pablo a los filipenses en el capítulo 4, oren por todo, oremos por esas personas, ¿sí? No se trata es que esté maduro, es yo no sé qué, es oremos por él. La ausencia, o sea, para la normalidad eso es coherente, no, para la normalidad no es coherente.
pero nuestra normalidad se debe basar en lo que ocurre, en el reino y lo que Dios quiere para nosotros. Estas personas que viven, que hablaba de los olímpicos, siempre están basándose en cómo satisfacer su carne o cómo satisfacer o llenar sus vacíos, y como siempre va a haber un vacío, entonces siempre buscan a dónde encontrarse, y por eso su identidad se perdió totalmente. Y por eso la palabra nos dice, Mateo 16:25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces acá es donde llega. ¿Qué preferimos? ¿Entregar nuestra vida a la normalidad del reino? ¿Sí? ¿O preferimos arriesgar la promesa y la eternidad por vivir una normalidad del mundo? Entonces esa es la pregunta, porque nosotros, donde nosotros estemos, siempre debemos evidenciar nuestra identidad. Un argentino, un chileno, un brasileño, no sé, personas que tengan acentos muy arraigados que se reconocen, hablan esas personas y automáticamente uno sabe de dónde son. El mismo Pedro, cuando lo iba a negar, sin que él dijera nada, tú hablas como él, tú te vistes como él, tú te expresas como él. Nosotros también debemos ser esos embajadores, y nuestro comportamiento, nuestra manera de operar, nuestra manera de actuar, no solo aquí en la iglesia, que aquí se ven todos lindos escuchando, ¿sí?, sino afuera, donde estamos expuestos. ¿Cuál es la normalidad que tú te mueves? ¿Cuál es tu identidad? Porque el ser humano, Dios le dio una virtud a nivel de supervivencia, que es la adaptabilidad. Nosotros los seres humanos somos muy adaptables, podemos vivir en cualquier circunstancia, nos incomoda un poco y ya después nos adaptamos. Mi cuñado, que vivió en Rusia, me acordé en ese momento porque él estuvo en Rusia y llegó, y Rusia muy bonito, súper y todo, pero allá desodorante, agüita poco. La cultura de ellos poco. Entonces esto es de carnita, si esto no se hace, esto huele a feo. Y el olor, complicado. Y él decía, en el metro, en el restaurantes, en la universidad, en el departamento donde él vivía, en el hotel, todo era ese olor, pues feo, maluco. Entonces uno llega allá, sí, y feo, y le costó, pero eran a las 2-3 semanas y él ya estaba, ¿qué?, adaptado. Y ya ese olor no le molestaba y no le incomodaba. Y eso es una virtud que tenemos como seres humanos en un nivel de supervivencia, ¿sí? Pero eso no lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. No nos podemos adaptar a lo que ocurre en el mundo, porque tenemos que tener en cuenta cuál es la normalidad que Dios quiere para nosotros y el cual para qué nos creó. Entonces, si es el mensaje de entender, esto en verdad lo tenemos en el corazón, ¿qué es una escala? ¿Tenemos en cuenta en nuestro corazón que somos extranjeros, que habitamos este mundo, pero no pertenecemos a lo que ocurre en este mundo de la manera como ellos operan, sino que nosotros fuimos diseñados para otro lugar? En Filipenses 3, Pablo les decía en 18:21, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van caminando a la destrucción. Su Dios, con D minúscula, es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, y ese débil cuerpo mortal nosotros le damos un poder que se vuelve nuestro centro, y no permitimos que Dios empiece a transformar nuestra vida, porque todo se basa en lo que quiere mi carne. Y el mismo Pablo dice, esto es débil, ¿sí? La mortalidad, o sea,
ya vamos, o sea, en algún momento ya no vamos a estar en este mundo. ¿Y después qué sigue? Este es un momento, un lapso en esta escala para prepararnos para estar con Él, para vivir esa eternidad con Él. Y aquí llega un momento que como nosotros cristianos nos puede parecer fuerte y duro, porque podemos venir, ¿sí? Nos paramos, lo alabamos, escuchamos una palabra, conocemos el camino, pero no lo queremos recorrer. No queremos recorrer el camino que Dios nos ha trazado y el que debemos recorrer basado en su normalidad. Le huimos a ese tipo de cosas. Entonces, esto se vuelve un momento donde escucho algo chévere, donde puedo escuchar una buena música, pero llego a la casa y no pasa absolutamente nada en nuestra vida porque no permitimos que Dios entre y empiece a transformarnos a la normalidad que Él quiere. Y ahí entonces es donde decimos, ¿qué pasó con la pregunta que les hice al comienzo? Si ustedes iban, ¿bajo qué normalidad se regían? ¿Qué pasó con esa vida completamente entregada a Jesús? Que lo podemos decir y cerramos los ojos, sí, lo queremos hacer. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No soy yo, ¿sí? No les empecé a contar lo que para mí podría basar un éxito para que, ay, Víctor tan lindo. No, es Dios lo que hace en cada uno de nosotros. Qué grande es Dios con su misericordia, qué grande es Dios con su perdón. Y sobre todo es un Dios de oportunidades y nos empezó a transformar. Y no se trata que yo aquí hable y entonces afuera me agarre con Cata y meta a los niños allá feo y me vaya aquí ofuscado. Eso no es ninguna demostración. No se trata de mis fuerzas, se trata de que yo permito, ¿sí? Y bajo mi orgullo y me desecho del orgullo para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí y eso se evidencie. Entonces, ¿en qué normalidad estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿El para qué venimos a este mundo? ¿Estamos viviendo este proceso o en nuestro orgullo queremos mantenernos en este círculo y tener camuflado la normalidad del mundo y querer estar fluctuando? Y nos olvidamos que si mantenemos en eso, no vamos a llegar a ningún destino con Dios, porque solo con Él tendremos la verdad y la verdad nos hace libres, nos hace libres. La normalidad del mundo en esa búsqueda de deseo nos quita la paz. Con Dios podemos estar viviendo cualquier cosa, pero Dios nos brinda la paz basado en la fe que tenemos en Él.